Vietnam le exportamos 55.400.000 dólares con una participación de 4,6%. A Irán le exportamos 43.500.000 dólares con una participación de 3,6%. A Taiwán le exportamos 37 millones de dólares con una participación de 3,1%. A Kuwait le exportamos 21.900.000 dólares con el 1,8% de participación. A Egipto le exportamos 21.300.000 dólares con 1,8% de participación. A Hong Kong le exportamos 21.300.000 dólares con 1,8% de participación. Y al resto de los mercados, 11,3%. Paraguay tiene abiertos 73 mercados en todo el mundo. Repito, el Paraguay tiene abiertos 73 mercados para la carne en todo el mundo y solamente utilizamos el 30 mercados porque no damos abasto. De 73 mercados utilizamos 30 mercados. Y en este momento estamos negociando y si Dios quiere, estamos a punto de conseguir la apertura del mercado de la carne en los Estados Unidos, que más allá del volumen importa al sector por los precios y por la referencia. Entonces, quiero significar que una de las fortalezas de la economía paraguaya, tal vez principales, ha sido la capacidad de diversificar su mercado. Aparte de diversificar su economía, 47% servicios, 32% industria, 12% commodity, materias primas, también ha tenido la gran capacidad, gracias a Dios, y gracias a un trabajo conjunto del sector público y privado, sector público, sanidad, sector privado, inversión en cantidad genética, en diversificar nuestro mercado. Por eso en este momento no dependemos de ningún mercado, porque tenemos un mercado diversificado, que es lo que todas las economías quieren. Las relaciones comerciales con la hermana República de Israel son absolutamente normales. Y hago votos para que en el menor tiempo posible podamos solucionar este impasse. De nuestra parte no existe absolutamente nada más que buena voluntad. Nuestra representación funciona normalmente en Tel Aviv con el embajador Max Haber, sirviendo a la gente de ahí y también sirviendo a los connacionales empresarios que están comercializando su producto con Israel. Referente al tema de la redacción que me preguntó también la señora senadora Masi. Para nosotros, querida compañera senadora, esta es la primera vez que se presenta una redacción de estas características. Pero yo creo que esta es una redacción que puede hacer que se obtenga mucha eficiencia dentro del Estado paraguayo. Hice una explicación, yo no sé si usted escuchó, respecto a cómo funcionaría. Que en este momento, supongamos que tengamos un segundo secretario que gana 7.800.000 guaraníes y tiene que ascender al lugar del primer secretario. Como no existe el lugar, entonces se les pide al Congreso que se cree una línea, o sea, se crea un cargo. Pero se crea un cargo con el monto que le corresponde al salario del primer secretario, que son 8.400.000. Con esto, si logramos esto, senadora, lo que vamos a hacer es que esa persona que gana 7.800.000 vaya con su línea ya para ser el primer secretario
y lo único que se le tiene que sumar ya son los 600.000 guaraníes y ya no creamos cargos, lo cual hace que en este caso concreto de su pregunta de la adenda, de 24.000 millones necesitaríamos solamente 3.000 millones, con una deficiencia total para el Estado paraguayo. Repito, porque esto es importante, yo hablaré con el señor presidente de la República sobre este tema y con el señor ministro de Hacienda, porque el ministro de Hacienda tiene que autorizar también, pero yo quería que ya los señores legisladores, los señores diputados y senadores estén enterados de lo que puede significar para nosotros y para el Estado paraguayo en ahorro la redacción de esta manera. Respecto al tema del señor senador Antonio Barrios, habló de peligros respecto al tema de nuevas embajadas. El Paraguay, senador, tiene 160 países con los que se relaciona normalmente, con toda normalidad, sin ningún tipo de problema. 160. De los 160 tiene 39 embajadas, lamentablemente. Para mi gusto, por lo menos tenemos que aumentar unas 20 o 25 embajadas más para aprovechar todo el potencial que este mundo globalizado nos ofrece. Entre esas embajadas están las que usted mencionó. Nuestro relacionamiento con esos países son de las más normales, absolutamente. Yo quiero, inclusive, traje aquí alguna información que sería bueno, si me disculpan, quiero robarles solamente un minuto. Que por favor, si le pueden hacer llegar al senador Antonio, por favor. El tema de Irán. Nosotros tenemos una relación muy normal con Irán. El año pasado, en septiembre, el señor presidente don Horacio Cartes recibió las cartas credenciales del embajador de Irán aquí en el Palacio de Gobierno. Aquí están las fotografías, en donde el señor presidente Cartes está haciendo un acto normal, recibiendo las cartas credenciales de un embajador de un país con quien tenemos relaciones normales. Nosotros no tenemos nada que ver con los problemas, ni queremos tener que ver con los problemas entre los Estados Unidos o Irán. No tenemos ni queremos nada que ver. ¿Qué es lo que nos interesa? Y yo celebro de que el propio presidente Cartes haya recibido las cartas credenciales. ¿Saben por qué? Cuando yo fui vicepresidente, a muchos de los embajadores concurrentes, los presidentes no le recibían sus cartas credenciales. Y perdíamos muchas oportunidades porque los países consideraban una afrenta, consideraban que no se les daba la importancia debida y entonces no insistían en el relacionamiento. Probablemente esta acción del presidente Cartes, al darle la importancia al embajador de Irán, haya hecho posible que en un año hayamos crecido 6.000% de las importaciones de carne de Irán a Paraguay. Yo me reuní me dijeron que fue un récord, tuve 31 reuniones bilaterales en ocasión de las Naciones Unidas. Me reuní con cancilleres de Asia, del Golfo Pérsico, de África, de Europa, del mundo árabe, del Medio Oriente. Todas nuestras conversaciones versaron sobre las enormes oportunidades que ofrece nuestro relacionamiento y de que ese potencial tenemos que aprovechar sin prejuicios, ni preconceptos, ni complejos.
Los países, y voy a acá citar algunos ejemplos concretos. Yo les quiero preguntar a mis queridos colegas, porque yo me siento un senador y también me siento porque fui diputado. ¿La República de Chile tiene fama de país serio o de país poco serio? Serio, ¿verdad? Es un modelo, ¿verdad? En su economía es un modelo, en su institucionalidad es un modelo. Permanentemente se exportan economistas chilenos para ir a otras partes a enseñar. El líder de Europa, de la Comunidad Europea, ¿qué país es? Les pregunto, Alemania. Alemania es el líder de Europa y maneja el Banco Central de Europa por su seriedad. España es la economía que más ha crecido en este tiempo de recesión en Europa. ¿Por qué le menciono esto? Y finalmente Uruguay, un país muy hábil y muy astuto en su relacionamiento internacional. ¿Por qué le menciono estos países? Ustedes saben que ellos firman acuerdos permanentemente con Irán. Pero Merkel no es terrorista. Ni Sebastián Piñera es terrorista. Ni Tabaré Vázquez es terrorista. Mucho menos Pedro Sánchez es terrorista. Son personas que están buscando oportunidades para sus países, libres de complejos, libres de prejuicios y fundamentalmente utilizando la soberanía. El Paraguay es un país soberano y se va a relacionar utilizando su soberanía. No admitimos tutelaje de nadie. Por lo menos mientras este gobierno esté presente, este gobierno colorado actual, va a desarrollar su diplomacia con carácter, con personalidad y sin admitir tutelajes de nadie. Solamente teniendo presentes los altos intereses de la República del Paraguay y los valores y principios que abrazamos. Valores universales que enmarcan nuestra conducta. Pero tenemos que despojarnos de nuestros complejos y prejuicios si queremos ir hacia el mundo para aprovechar las oportunidades. O si no, vamos a ser el país de hace 30 años que se miraba el ombligo y no salíamos de ese mirarnos el ombligo permanentemente, sometiendo a nuestro pueblo al ostracismo. El Paraguay va a mantener una posición de neutralidad. El Paraguay no va a entrar en conflictos. El Paraguay no va a abonar las polarizaciones. El Paraguay va a desarrollar una política multilateral en donde la sinergia producida de la relación de todos los países pueda finalmente contribuir a la solución de los grandes conflictos que se tienen en ciertas partes del mundo. Disculpe, se me perdió un poco la anotación. Denuncias ante la Fiscalía. ¿Me puede decir, señor director general, cuántas denuncias hicimos, por favor? Por favor. Sí, tenemos 25 No, poner. denuncias. Sí. Apretado rápido. Sí. Ahí ya está. Bueno, intentaremos. Señor senador, tenemos 25 denuncias realizadas ante la Fiscalía por falsificación de documentos. Ahí, señor canciller, si me permite, no nos preocupa tanto la parte de evasión de aranceles consulares. Lo que nos preocupa, y de ahí viene la orden del canciller de ejecutar estos proyectos, es que están falsificando documentos de compatriotas en el extranjero, y estas faltas son detectadas por las autoridades de otros países y tienen serios problemas nuestros connacionales. Algunos son detenidos por esta razón. Antecedentes judiciales de gente que tiene limpios los antecedentes, igual lo falsifican. Entonces es mucho más grave el daño de lo que aparenta ser. Es todo, señor ministro. También quiero agregarle, señor senador, que estamos investigando casos en donde se están apropiando de dinero público a través de las diferencias cambiarias indebidas, en colusión
con los funcionarios de bancos extranjeros en tierras extrañas. Es decir, funcionarios paraguayos que entran en colusión con funcionarios de bancos de otros países y obtienen diferencias cambiarias, y son diferencias cambiarias muy apreciables. Estamos en un proceso de investigación, no quiero dar todavía a conocer porque no quiero jugar con la honorabilidad de nadie, y en la medida que tengamos las suficientes informaciones daremos a conocer a la opinión pública y a la Fiscalía los resultados de esas investigaciones. Finalmente, respecto a la inquietud del señor Salim Usarquis. Bueno, el tema del contrabando realmente es un tema en donde todo el mundo tendríamos que hablar, ¿verdad? No solamente la Cancillería, ¿verdad? Tengo entendido, porque el señor presidente ordenó la conformación de un equipo especial en donde lidera el ministerio encargado de la seguridad, que es el Ministerio del Interior. Pero también tengo entendido, no quiero abundar en detalles porque yo creo que merece que el propio ministro del Interior lo haga. Tengo entendido que esa operación va a ser apoyada también por efectivos no solamente de la policía, sino también probablemente de las Fuerzas Armadas. El problema grave que tenemos es de que tenemos mucha frontera, tanto húmeda como seca, y tenemos muy poca capacidad de control. Una de las primeras medidas tomadas ha sido en los cursos de agua del río Paraná y también en la zona de aguas abajo del Paraná, donde había una enorme circulación de productos, diríamos, que entraban o salían de contrabando. Se dispuso, el presidente nos informó que se dispuso una serie de relevos para que a partir de estos relevos se pueda tener un estricto control de todo lo que significa el ingreso o el egreso de mercancías. Pero es muy poco lo que puedo decir porque es un operativo inclusive donde se está hablando con los servicios de seguridad del Brasil. Yo estuve reunido con el ministro de Seguridad de la Presidencia del Brasil en Itamaraty, la última vez que estuve, y el señor ministro del Interior también se reunió con el mismo, y tengo entendido que se ha conformado una comisión especial, no solamente del Brasil y el Paraguay, sino es muy probable que se reintegre el grupo 3+1, es decir, Brasil, Paraguay, Argentina más Estados Unidos. Hacia ese lado está apuntando un poco el desarrollo de las conversaciones para combatir este flagelo, no solamente el contrabando, sino todo lo que implica la gestión de lucha contra el crimen transnacional en ese sector, que es muy complicado realmente. Esto no es fácil, lo que está ocurriendo en Argentina lamentablemente no nos ayuda. En este momento, lamentablemente, según la información que se tiene, por la diferencia enorme de precios que existen, se están empezando a inundar nuevamente de productos argentinos el mercado paraguayo, lo cual afecta gravemente a la producción nacional. Esperemos que podamos tener la capacidad en poco tiempo de poder resistir eso en primer lugar, y en segundo lugar esperemos que la hermana nación argentina pueda solucionar su grave problema para que esto pueda acabar. Pero es un problema muy complejo, como usted comprenderá, que implica la actuación no solamente de la Cancillería, sino de varias instituciones de la República. Finalmente, señor presidente, yo les solicito encarecidamente puedan tener la consideración de estudiar detenidamente nuestro presupuesto y todo lo que hemos explicado aquí. Y si hubiese algún tipo de dudas, yo mismo voy a estar nuevamente aquí encabezando la delegación. Si necesitan informaciones por escrito
abundantes sobre un tema determinado, incluyendo temas que no hagan al tema del presupuesto, nosotros le podemos facilitar inmediatamente. Allá nosotros estamos con los archivos abiertos para facilitar todo tipo de informaciones. Nosotros tenemos la voluntad de colaborar con el Parlamento Nacional, con los señores senadores, con las señoras senadoras, con los señores y las señoras diputadas, para que ustedes puedan ayudarnos a obtener el mejor presupuesto posible para cumplir con nuestra misión encomendada por la Constitución y por el Gobierno Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, usted, a su comitiva. De hecho que si requerimos de algún tipo de informaciones para un mejor estudio, lo vamos a estar contactando. Muchas gracias.